discursivo. Y primero nos van a hacer una pequeña presentación general la doctora Melanie Salgado y Jimena del Carmen Martínez Rosas. Ok, muchas gracias. Otra vez buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver lo que se puede lograr cuando una misma metodología que parte del léxico se combina con otros modelos o teorías. Estos modelos o teorías son discursivos y permiten hacer lo que hoy está tan de moda, ¿no? Que se llama el análisis del discurso. Entonces, primero que nada quiero pues agradecer al Comité Cerezo México. Está aquí en su representación Francisco Cerezo, porque la organización documenta violaciones a los derechos humanos, y la verdad es que para tener un corpus manejable, pues les pedí los datos. Ellos siempre los han facilitado con toda generosidad, y con eso conformamos un corpus de noticias que reportan pues sí, eventos en donde se violaron los derechos humanos, además de víctimas que tienen la característica de ser de poblaciones indígenas. Ya teníamos un corpus unificado a partir de eso. Pues yo nada más les expuse un tema de los modelos de construcción léxicos, digamos, y los alumnos hicieron sus análisis a partir de lo que comentamos en clase. Entonces ahora vamos a ver una seguida de varios análisis que además se complementan o ahondan en distintos aspectos. Entonces creo que en ese sentido va a ser bonito, pero también le agradezco mucho a Jimena, cuya pasión creo que por la lexicología comparto, que bueno, se animara a subirse acá conmigo a la mesa, porque eso de que otra vez hable la maestra, qué flojera. Entonces es ella la que nos va a presentar cuál es el marco teórico o la teoría que utilizamos todos en dos grupos distintos para hacer los microanálisis que van a ver a continuación. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les dijeron, yo les voy a hablar acerca del marco teórico. Y bueno, en los trabajos que se han expuesto se analizaron noticias utilizando el modelo de ecuación léxica. Lo que se busca con este modelo no es analizar el léxico en sí, sino más bien la coherencia, que es la capacidad que tiene una serie de oraciones encadenadas de ser una unidad comunicativa, y la cohesión, que es el resultado de los elementos lingüísticos para lograr la unidad de comunicación. Es parte de la coherencia. Aunque el modelo se hizo principalmente para estudiar la cohesión textual, el mismo permite abordar otros fenómenos a nivel discursivo, es decir, la construcción de referentes. Estos están cargados de su propia interpretación, que pareciera ser dentro del texto la única. Es cierto que para un texto no hay una interpretación única y perfecta. Si así fuera, no serían necesarias las interpretaciones. Sin embargo, la capacidad que tenemos de transmitir ideas y construir unidades de discurso, además de poder leerlo y comprenderlo, revela parte de nuestra identidad y de nuestra ideología. Es por ello que al momento de construir un texto se hace una selección de léxico con el cual referimos a una idea o un concepto que se ha tratado con anterioridad. Esta preferencia de entradas léxicas puede transmitir una percepción positiva o negativa de ciertas entidades, la inclinación hacia ciertas ideologías y la manipulación que se da al momento de construir la realidad. La cohesión léxica usa diferentes mecanismos para ser posible, como son la reiteración, que es el proceso en el cual construimos una identidad referencial en grados diversos mediante la selección del léxico. Esta se puede construir de diversos modos. Por ejemplo, la repetición, cuando se vuelve a mencionar el mismo referente dentro del texto; sinonimia o antonimia, que es la que está en los usos semánticos reconocidos; o la textual, que es la que no podemos encontrar en diccionarios. Sin embargo, el texto se logran construir a sí mismos en el texto. Por generalización, por colocación, que es un mecanismo en el cual no hay identidad referencial, sino una relación por campo semántico pragmático en común. Es decir, en estos casos se mantiene el referente como mecanismo de cohesión, por medio de la aparición de elementos lexicales en un mismo campo semántico. La deixis es la función de ciertos elementos lingüísticos que señalan o designan elementos presentes en el acto comunicativo. Puede ser exofórica, que es alrededor del acto comunicativo, o extratextual. Hay de diferentes tipos. Puede ser social, personal, de lugar o de tiempo. Otro modelo que se utilizará para el análisis es el de la modalización,
que consiste en una teoría de la subjetividad del lenguaje. Postula que la manera en la que usamos el mismo puede comunicar la postura que se tiene respecto a lo que se dice. La manera en la que se selecciona el léxico al momento de hacer un discurso revela información de lo comunicado. Este modelo se concentra en tratar de comunicar tres tipos de actitudes. Lo epistémico, que es la manera en la que se puede comunicar con el grado de certeza o de veracidad lo dicho. Lo deóntico, que es aquello que se puede comunicar el grado de obligatoriedad de las cosas que sean u ocurran de acuerdo a lo dicho. Lo axiológico, aquí se presenta la valoración positiva o negativa de lo dicho. Trabaja a nivel ideológico, pues cuenta si algo es mejorativo o peyorativo. Los fenómenos léxicos tienen una línea histórica, que es etimologías populares, onomatopéyicos, onomasiológicos, extranjerismos, neologismos, arcaísmos. Una línea histórica identitaria, que es cambio de léxico y la lexicalización. Y por último, una línea identitaria, que es el argot, caló, jerga o germanía, que incluye a lo ideológico, que son los eufemismos, los difemismos, los peyorativos o los mejorativos. Entonces, usando esos modelos, veremos la combinación de algunos análisis, y el bloque 1 va a reportar específicamente solo las lógicas y patrones que se encontraron en las notas periodísticas para construir el referente del atacante o victimario, o sea, el que hizo el hecho, ¿no? Sí, justo, ¿no? Este primer bloque lleva por título La construcción de los victimarios, una generalidad que fomenta la impunidad, y está a cargo de Laura Angélica Rojas Orozco, Damaris de Yanira Salinas Santos y Bárbara Ivonne Alcántara Ambriz. Por favor. Gracias. En mi caso, vamos a tratar la construcción del atacante. En esta primera nota periodística, publicada por Antonio Sánchez en el periódico Córdoba el día 27 de febrero del 2023, se reporta la detención de Daniel Gómez Santis por el grupo paramilitar denominado Los Petules en el estado de Chiapas. En la nota se presentan los hechos de manera concisa, refiriéndose al lugar y la fecha del suceso. A su vez, la nota destaca la denuncia por parte de la organización del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo hacia el paramilitarismo y el Estado, debido a su historial en contra de dicha organización y por la exigencia de libertad para otros revolucionarios. Por último, se acusa al gobierno actual de la Cuarta Transformación de la continuidad de estos ataques a los derechos humanos y el papel primordial que cumplen los grupos paramilitares en estos. A lo largo del texto se hace uso de distintas entradas léxicas para referir al grupo paramilitar denominado Los Petules y al Estado como violentadores de la comunidad de Ocosingo. Como se puede observar en la tabla, se presentan distintas formas en que se refiere al grupo paramilitar Los Petules y otras no tan variadas para el Estado. En estos casos se hace uso de reiteraciones a través de repeticiones, colocación y uso de sinónimos. Sin embargo, resulta sugerente el hecho de que no se haga uso de una sola entrada léxica para referirse a ambos como un conjunto. Como se puede apreciar, la referencia al grupo paramilitar se hace mayormente de manera individual, es decir, que no se establece una relación directa con el Estado, como por ejemplo el grupo paramilitar, que aparece 3 veces, o los Petules, que solo aparece 2 veces. En el resto de su mención sí se le presenta en relación al poder y al mandato del Estado, como por ejemplo el aparato represivo del Estado y el ariete represivo del Estado. Ambas construcciones lo muestran como elemento controlado o subordinado al Estado. En el caso de este último, para su construcción solo se utiliza la entrada el Estado, que aparece 3 veces, y la administración autodenominada de la Cuarta Transformación, que solo aparece 1 vez. Con esto vemos que no cuenta con tantas menciones como en el caso del grupo paramilitar y que tampoco se le relaciona directamente con este. Esto último refuerza el carácter del grupo paramilitar subordinado al Estado, pues solo a él se le construye en relación a este y no de forma inversa. Ante este análisis, se produce la hipótesis de que en la construcción de los grupos paramilitares, estos se presentan como subordinados del Estado, es decir, en este discurso se está manifestando que este último hace uso de los grupos para controlar y refrenar los movimientos que defienden a los derechos humanos, como es el caso de la tenencia de las tierras. Entonces se está construyendo de manera clara y concisa al causante de la desaparición de Daniel Gómez Santis y de otros integrantes del FNLS, como Higinio Bustos Navarro y Fidencio Gómez Santis, nombres que también se mencionan en la nota periodística.
Dicho agresor de los derechos humanos resulta ser el Estado y las armas o arietes que emplea de manera indirecta como los grupos paramilitares en contra de estas organizaciones. Además, se hace mención concisa del actual gobierno de México, autodenominado como la Cuarta Transformación. Esta repetición específica del referente busca señalar la nula acción de este en contra de los crímenes de lesa humanidad cometidos hacia estas comunidades y organizaciones que defienden los derechos humanos. Así se plantea que el Estado, a través de los grupos paramilitares, es culpable de la desaparición de Daniel Gómez Sánchez. Gracias. Mi nota fue publicada el 27 de febrero de 2023 por NDB. Trata de los acontecimientos ocurridos debido a la exigencia de los integrantes del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo, FNLS, por liberar a sus compañeros que han sido encarcelados o desaparecidos. El FNLS denuncia los actos que el Estado comete a través de grupos paramilitares para reprimir este tipo de organizaciones. Los modelos de cohesión léxica permiten analizar la construcción de los referentes en el discurso. Dentro de este modelo encontramos la reiteración, la colocación y la elipsis. La reiteración es la selección de elementos lexicales, como ya nos han explicado, utilizados para construir un referente. A partir del modelo de cohesión, realicé mi análisis de la nota publicada por NDB. Bueno, a lo largo de la nota se utilizan diversas entradas léxicas para referirse a los grupos paramilitares. Estas entradas están desglosadas en la siguiente tabla. Primero tenemos como tal grupos paramilitares, que sería nuestro primer referente. Después tenemos dos entradas de paramilitarismo, luego ariete represivo y una más específica que es los petules, y por último punta de lanza. Las entradas léxicas que se emplean para referirse a los grupos paramilitares en su mayoría se limitan a la repetición del mismo referente, son las que más veces aparecen. A le sigue una ligera variación del término paramilitar con el sufijo ismo, paramilitarismo, el cual lo sustantiva con el propósito de utilizarse como una sola entrada léxica. La intención detrás de sustantivar un adjetivo, en este caso puede tratarse del significado que tiene el sufijo agregado, el cual conforma sustantivos que suelen significar doctrina, sistema o movimiento. Conforme avanza el texto, se comienzan a incluir especificaciones en el nombre de uno de estos grupos, el cual se menciona dos veces, los petules. En este caso podría decirse que al encontrarnos ante un discurso de denuncia es importante mencionar las cosas por su nombre. Finalmente se hacen dos reiteraciones textuales respecto al referente, ariete represivo y punta de lanza. En la primera se hace una comparación con un término relacionado al mismo campo semántico en el que se encuentra paramilitar. Dicho término resulta arcaico. La segunda reiteración textual se realiza respecto a la posición de los grupos paramilitares en cuanto a la situación de la cual se habla, es decir, se hace referencia a que se encuentra en el frente. Al observar la selección de palabras empleadas para construir el referente de grupos paramilitares, surge la hipótesis de que al utilizar la forma sustantivada paramilitarismo, se pretendía crear una imagen en la que estos grupos se percibieran como una sola entidad asociada con la aprehensión y la desaparición forzada, que se denuncia en la nota. Esta idea se refuerza con las entradas ariete represivo y punta de lanza. Ambas tienen una gran carga negativa asociada a crear dicha imagen. Bueno, mi nota fue publicada por La Jornada el sábado 29 de octubre del 2022 e informa sobre los ataques dirigidos hacia dos integrantes de la organización social Corriente del Pueblo Sol Rojo, así como del asesinato de un defensor comunitario. Da cuenta de los hechos de manera muy breve, mencionando en dónde ocurrieron, el día, la hora, los nombres de las víctimas y de las organizaciones a las que pertenecían, además del pronunciamiento de estas últimas ante las agresiones. En la nota se utilizan distintas construcciones léxicas para referirse a las acciones cometidas contra las tres víctimas, en las que sobresalen la utilización de verbos impersonales y entradas que proporcionan información ambigua sobre lo sucedido, como se puede observar en la tabla. Para referirse a las acciones cometidas tanto a Jesús Manuel Dierek Sánchez, los dos miembros de la organización social Corriente del Pueblo Sol Rojo, se utilizan entradas léxicas que no refieren directamente al tipo de agresiones del que fueron víctimas, tales como la agresión, ataque armado y crimen, y solo una vez se menciona que los delitos fueron homicidio calificado y tentativa de homicidio.
De manera particular, se aclara que Jesús Manuel fue asesinado, que Eric Sánchez resultó herido o que resultó con heridas, y que Filogonio Martínez fue emboscado por varios sujetos armados y que también fue asesinado. Es interesante observar que en todas estas construcciones se utilizaron verbos impersonales, los cuales no permiten identificar directamente a los responsables de las agresiones, a la vez que le quitan relevancia a las víctimas. Asimismo, a pesar de que se hace una reiteración de los hechos a lo largo de toda la nota, solo se menciona una vez que un grupo armado atacó el domicilio de García Martínez, y en el caso de Filogonio Martínez solo se menciona que fue emboscado por sujetos armados, mas no se mencionan sus nombres ni si pertenecían a alguna organización. Esto también es curioso, pues aunque en las dos ocasiones se responsabiliza a alguien, se hace antes una aclaración de que fueron las organizaciones a las que pertenecían las víctimas quienes hacen estas acusaciones directas. Igual, debido a que en la nota se utilizan en mayor parte entradas léxicas formadas mediante verbos impersonales, en específico participios, o entradas que proporcionan muy poca información sobre los hechos, surge la hipótesis de que existe una intención de desligarse de las acusaciones, de las agresiones y los asesinatos. Se pone distancia entre quien realiza la nota o el periódico en general y los delitos que se cometieron y por qué se cometieron. Asimismo, surge la hipótesis de que esto también sirve para no dar información concreta sobre el tipo de agresiones que recibieron los tres hombres, así como para evitar mencionar quiénes fueron los perpetradores, sobre todo por la posición de las víctimas en contra de un proyecto tan grande como lo es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Quieren ver desde ahí, del bloque 2, o quieren pasarse para acá? Muy bien, Claudia.